Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os vuelvo a traer un nuevo book haul. En este caso os voy a traer un poco la continuación del último book haul en el que empecé a hablaros de Mika Bartari. Y hoy ya os voy a terminar de completar los 5 títulos que ya he elegido para el especial que quiero preparar próximamente, ¿no? Ya sabéis que tardará un poquito porque son todos libros gordos, pero bueno, hoy de momento os voy a ir trayendo el book haul y bueno, os he traído los 5, aunque si no el egipcio ya os lo traje en el último, pero lo voy a volver a traer otra vez porque si bien en el último book haul hablé más del escritor, de la vida del escritor de Mika Bartari, pues hoy ya me voy a dedicar solamente a mostraros los 5 títulos de segunda mano que he adquirido de él, que son los que van a completar ese especial. Y luego también para finalizar 2 títulos nuevos muy interesantes. Uno de ellos ya os lo anuncié la semana pasada, pero bueno, por lo tanto hoy me juntaré con 7 libros, los 5 de Mika Bartari y luego 2 nuevos. Bueno, y como ya os traje la última vez, Sinue el egipcio fue el que ya os había traído y que bueno, y que me dio un poquito pie para hablaros un poquito de la biografía de Mika Bartari, que sabéis que fue un autor finlandés que bueno, que tuvo una infancia pues bueno, un poquito dura y tal, y bueno, este libro prácticamente, como ya os comenté, era su título más famoso, el más famoso de Mika Bartari, y fue escrito precisamente en 1945, el año en que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y este libro, como os comenté, a diferencia de otras novelas históricas que he leído, en esta en concreto, pues bueno, lo que es el personaje de Sinue el egipcio, el mayor mérito y el gran éxito que tiene no solamente Sinue, sino todos los personajes que a partir de ese momento Mika Bartari va a ir introduciendo en sus novelas, se caracterizan por ser personajes que son un poco el reflejo de la vida cotidiana y que son también a la vez atemporales, es decir, todo lo que les ocurre a estos personajes son sucesos y son decisiones que tienen que tomar que nos podrían ocurrir a cualquiera en cualquier época histórica, y ese es el gran mérito que tiene Mika Bartari. Es decir, que a pesar de que él se documentaba muy bien en el entorno en el que se desarrollaban sus novelas, en este caso por ejemplo se pegó 10 años estudiando previamente todas las dinastías egipcias, toda la cultura egipcia, para poder escribir este primer libro. Pero a pesar de ese tema de documentación histórica, que ya tiene de por sí un valor, aparte de eso es que profundizaba mucho en sus personajes y lo hacía desde un punto de vista muy humano. Es decir, que era para él lo más importante era la persona, el hombre, ¿no? en mayúsculas. Y por lo tanto esa era un poco pues bueno su gran secreto, era el gran secreto que él tenía en su novela, es que todo el mundo se sentía reflejado en algún personaje o en algún momento de la novela con sus personajes. Y por lo tanto pues bueno, hay una sinopsis muy bonita de este libro que ahí ya os da un poco la pista de qué concepción tenía Mika Bartari de sus personajes y del hombre, que me gustaría leerlos en relación a Sinue el egipcio. Dice: en el ocaso de su vida, el protagonista de este relato confiesa: porque yo, Sinue, soy un hombre y como tal he vivido en todos los que he existido antes que yo, en todos los que han existido antes que yo, y viviré en todos los que existan después de mí. Viviré en las risas y en las lágrimas de los hombres, en sus pesares y temores, en su bondad y en su maldad, en su debilidad y en su fuerza. Sinue el egipcio nos introduce en el fascinante y lejano mundo del Egipto de los faraones, los reinos sirios, la Babilonia decadente, la Creta anterior a la Hélade, es decir, en todo el mundo conocido 14 siglos antes de Jesucristo. Sobre este mapa Sinue dibuja la línea errante de sus viajes, y aunque la vida no sea generosa con él, en su corazón vive inextinguible la confianza en la bondad de los hombres.
esta novela es una de las más célebres de nuestro siglo y en su momento constituyó un notable éxito cinematográfico, como os comenté. Así que bueno, como os podéis fijar, el personaje de Sinue, y creo que esto se repite en toda su historia literaria, en toda la historia de sus libros de Mika Waltari. Sus personajes son arquetipos muy diferentes, por supuesto, pero de todo lo que un poco son como reflejos de cualquier tipo de hombre en cualquier época histórica. Es decir, son esas oscuridades y esas luces que todo el mundo lleva dentro, y que fijaros, en 1945, justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que este hombre todavía se elevara por encima de todo lo que había ocurrido, poniendo su confianza todavía en la condición humana, pues tenía mucho mérito, ¿no? O sea, cuando acababa de ocurrir el mayor desastre que ha habido en la historia de la humanidad. Por lo tanto, pues creo que este hombre, no solamente sus novelas, sino el propio escritor y su concepción de la vida, creo que fueron algo que hay que destacar como algo especial en un momento tan dramático como fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, el final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, este sería el primero de los libros que os traeré en el especial de Mika Waltari. En el segundo os traigo El Aventurero. El Aventurero se escribió precisamente en el 48, es decir, 3 años después de Sinue el Egipcio, nos trajo El Aventurero. El Aventurero es la primera parte de una biología que luego finalizará con la siguiente, que sería Aventuras en Oriente, de Michael Carvajalka. Es decir, que esta es la primera parte y esta sería la segunda parte. A raíz del éxito de El Aventurero, pues luego él hizo una continuación en este segundo libro. Como veis, las dos también buenos líbricos, buenos tochos. Bueno, un poco la sinopsis de El Aventurero es una de las novelas más amenas y de más denso contenido del famoso autor de Sinue el Egipcio. Como de costumbre, Mika Waltari inserta su argumento en un contexto histórico en el que el protagonista nos va narrando tanto sus impresionantes aventuras como el entorno en que se desarrollan. Partiendo de Finlandia, lugar de su nacimiento, nos lleva hasta Venecia y nos explica cómo se vio obligado a usar turbante y convertirse en un seguidor de Mahoma. Así que bueno, como veis, un suscriptor ya me comentó que le recordaba mucho, por ejemplo, Sinue el Egipcio le recordaba mucho a El Médico de Noah Gordon, también un personaje que tiene que recorrer el mundo, tiene que descubrir muchas culturas por un objetivo que era la medicina, ¿no? En el caso de Sinue el Egipcio también será un protagonista muy interesante, que tendrá que vérselo en el marco del Imperio egipcio, pero también será un personaje que tendrá que descubrir toda la historia y toda la cultura egipcia de aquella época. Y ahora con El Aventurero, pues otro hombre que también visitará, creo que también visita España, es decir, es mucho más, aparte de Venecia, viajará por otros países y bueno, irá recopilando un poco y enfrentándose a las diferencias culturales que irá encontrándose a medida que va disfrutando de sus aventuras, ¿no? Así que bueno, esta ya os digo, esta sería la primera parte de la biología, que se completaría con las aventuras de Oriente de Michael Carvajalka. El aventurero, que es este mismo, se llama Michael, y su amigo Andy abandonan Venecia para emprender una peregrinación por mar a Tierra Santa, que no tardará en convertirse en una sucesión de tronar de cañones, asaltos piratas, luchas cuerpo a cuerpo y todo tipo de arriesgados lances. Cautivos de las fuerzas de Solimán el Magnífico, los dos protagonistas se verán obligados a renunciar a su fe y abrazar el Islam para salvar la vida, mientras los seguidores de la Cruz y los de la Media Luna luchan encarnizadamente por el control del Mediterráneo.
Michael Carvajal, Aventuras en Oriente, ofrece un amplio panorama de los conflictos culturales, sociales y políticos que asolaron el Mediterráneo durante el siglo XVI. Si en vida del aventurero Michael trazó una completa imagen de la Europa de su época, en esta novela retoma al mismo protagonista para trasladarnos a Argel, Egipto, Estambul y Bagdad, donde el reinado de Solimán el Magnífico. Por lo tanto, pues bueno, en la primera parte se centra más en un viaje por Europa y en esta segunda parte ya se irá hacia la zona más de Oriente Próximo y, en fin, Oriente Medio y toda la zona del Islam. Así que, pues bueno, estos dos títulos, pues también, segundo y tercero, también formarán parte del especial de Mika Baltari. Bueno, si estas dos que os he comentado, El aventurero y Aventuras en Oriente, de Michael Carvajal, una se escribió en el 48 y la siguiente al año siguiente, en 1949, esta que os traigo ahora ya salta al 52, fue escrita ya 3 años después, y os hablo de El ángel sombrío. El ángel sombrío, aquí ya nos vamos a la época del asedio de Constantinopla. Sabéis que fue en 1453 y se inició alrededor de la ciudad de Constantinopla por parte de las tropas turcas. Atrapada entre dos mundos, frontera entre Oriente y Occidente, la ciudad se debate por encontrar su propia historia, ante un destino que avanza inexorable. Hace un mes o así os traje también el asedio de Constantinopla de Stefan Zweig, que era una especie de relato corto, pero bueno, de no ficción, era histórico. Y os comenté también, pues bueno, cómo en un breve relato histórico el maestro austríaco nos relataba muy fielmente a la realidad cómo habían sido esos días en los que cayó ya por fin la ciudad de Constantinopla. Y bueno, en este caso, pues bueno, este es más novela histórica, más ficción, por lo tanto, pues bueno, mucho más divertido y mucho más satisfactorio el leer y aprender historia mediante la novelización. Por lo tanto, y bueno, y mucho más interesante si es de la mano de Mika Baltari. Así que bueno, El ángel sombrío, una novela histórica. En esta ya sí que encontramos, pues bueno, el gran acontecimiento de 1453, cuando cae el bastión del cristianismo, lo que quedaba del cristianismo, ante ya el avance de la nueva del islamismo, ¿no? de los turcos. Así que pues bueno, esta sería la cuarta novela de Mika Baltari, y ya vamos con la quinta y última. Bueno, pues 7 años después de El ángel sombrío, ya nos trajo Mika Baltari Marco el Romano. Con Marco el Romano es uno de los más célebres frescos históricos que nos lega Mika Baltari, y en esta novela se reproduce con intensidad y colorido el mundo judeo-romano del siglo I, donde no podía faltar la figura de Jesús y sus primeros seguidores. Bueno, pues una novela histórica más. Esta vez ya nos vamos a los clásicos, a Roma, al Imperio Romano. Y bueno, en el siglo I estaban los primeros seguidores de Jesucristo, y bueno, y aquí pues se encontrarán, pues lógicamente, en un embate en la que eran un poco la religión enemiga del imperio, ¿no? de Roma, y por lo tanto, pues bueno, todas las turbulencias sociales y políticas, y sobre todo sociales, que traía consigo esa lucha de religiones, de seguidores, de poder, etcétera, ¿no? Así que pues bueno, otra novela histórica maravillosa, siempre
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la novela histórica ambientada en Roma, pero bueno, en este caso encima, pues eso, desde la óptica de Mika Waltari, estoy seguro de que los personajes serán, pues bueno, los que realmente lleven y arrastren la trama de esta novela, y por lo tanto, pues otra joya que creo que me va a gustar mucho. Y bueno, ya con este sería ya el quinto y último, y con esto ya se cerraría los 5 títulos que he elegido para traeros un especial de Mika Waltari próximamente. Que bueno, que ya os digo que como tengo bastante lectura, son todo tocho, creo que tardará un poquito, pero bueno, yo creo que merecerá la pena. Bueno, y ahora ya os traigo la primera novedad editorial que me ha parecido muy interesante, del género de terror. Está publicada por Minotauro de su línea El Laberinto, y se trata de Woody de Vincas Richardson. Vincas Richardson es un escritor que tiene raíces venezolanas y lituanas, es decir, que tiene ahí una mezcla muy interesante. Y bueno, en esta novela creo que que la sinopsis me ha enganchado muchísimo, y creo que va a ser una novela de terror bastante original. Y os leo un poquito la sinopsis. El mal puede entrar en casa cuando menos te lo esperas, y de la forma más extraña. Te contaré una historia. En la cabeza de Robert Svensson habita una melodía. A esta melodía él la llama en secreto canción maldita. Él juró que nunca la interpretaría, porque, dice, tiene algo de perturbador, de maligno, y porque además cree que esa música es el origen de todas sus desgracias. Pero la canción maldita no es lo único que habita en la cabeza de Robert Svensson. Un estornudo. En algún rincón oscuro, agazapada, también está Woody. Y Woody, por encima de todas las cosas, tiene una misión. Que Robert Svensson se sienta en su piano y toque, que se siente en el piano y toque la melodía de una vez por todas. Para Robert, Woody es el mal en estado puro. Un mal que un día llamó a la puerta y que se coló en su apartamento y su vida. Un mal que cuenta historias que se remontan a lugares y a pasados mucho más lejanos y aterradores de los que él podrá siquiera imaginar. Bueno, ya os digo que es una novela muy original, que aúna música con algún poder extraño que posee una canción en concreto, y que Woody, un personaje quizá imaginario, quizá real, que se mete en la mente de Robert Svensson, pues bueno, lo obligará a tocar esa canción que no sabemos qué efecto tendrá, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí estoy viendo que incluso cambia la tipografía de vez en cuando, ¿veis? Está muy bien editada, tiene las cartas manuscritas con fuentes así estilizadas y eso. Bueno, el tamaño de la letra medianito, muy bien, es de tapa blanda, muy buen tacto, muy suave. Y bueno, este chico es Vincas Richardson, el autor. Así que bueno, pues este os lo traeré en un especial de terror seguramente, para aprovechar, y ya así voy juntando varios títulos nuevos que reúna, y así que sean pues lo más actuales posible. Bueno, y el segundo título nuevo que os traigo, que ya os anuncié la semana pasada, es aquel maravilloso libro que estaba esperando. Esperarse, que voy a ver si aquí, de la misma autora de Confesiones, Kanae Minato, y es Penitencia, también de Kanae Minato, que sería, es independiente, lógicamente, pero esta es su nueva novela editada aquí en España y en Europa. Esta es la autora, nacida en Hiroshima, y bueno, esta es la novela que os estaba diciendo que tenía muchísimas ganas, y que fue este lunes era cuando ya por fin la publicaban en la editorial Nocturna. Y traducción de Rumi Sato, por lo tanto directamente traducida del japonés al castellano, al español. Y bueno, esta iba a leeros un poco la sinopsis, pero no la voy a leer porque está muy chula y no quiero desvelaros nada. Solamente deciros que las protagonistas son 4 mujeres. Un crimen y ya está, y poco más. Así que estas novelas, es que Kanae Minato suele ser, ya os digo, sí, es parecido a esta que me leí, a esta
anterior, que bueno, que cada capítulo que pasaba te ibas, vamos, te iba cambiando el chip de lo que pensabas que era. Si eso ocurre con esta, yo creo que es mejor no leer nada, ni sinopsis ni nada. Así que, pues bueno, esta era la que tenía tantísimas ganas de que llegara. Penitencia, ya os digo que esta fue publicada en Japón ya hace, yo creo, esta fue en el 2012, es decir, que ya han pasado 10 años desde que se publicó allí y nos llega ahora. Ya os digo que de Asia o sobre todo de Japón nos está llegando todo muy tarde. Pero bueno, lo bueno es que cuando os llegan, pues bueno, las editoriales se ve que no se pillan los dedos y saben que ya cuando llegan es porque ahí ya tienen la seguridad que han vendido millones de copias. En la fajita también se la he quitado porque tampoco quería que vierais lo que pone, pero bueno, aquí abajo también pone más de 1 millón de libros vendidos y tal. Así que pues bueno, os he quitado la fajita porque también decía ahí alguna frase que no quería que supierais. Pero bueno, esta ya os digo, es una novela que tenía muchas ganas de conseguir. La había visto lógicamente en inglés, sí que estaba desde hacía tiempo, la había visto ya, pero bueno, menos mal que me he esperado y bueno, ya, bueno, menos mal, no, que yo en inglés no tengo ni idea, así que me tenía que esperar sí o sí. Así que pues bueno, nada, ya por fin la tengo y bueno, ya con muchísimas ganas de leerla. Esta me la voy a leer independientemente de los especiales, porque así me la leo antes y luego es muy finita y como se podría encasillar un poquito en el género de la novela negra, y de la novela negra os he traído un especial hace muy poquito, pues bueno, no me voy a esperar a preparar otro, así que me lo leeré y os la traeré reseñada en mis vídeos estos de las últimas lecturas y ya está. Así que pues bueno, esta es mi segundo libro, novedad, aparte de Wodi, de terror. Pues esta es de novela negra de esta escritora japonesa famosa por Confesiones. Y bueno, ya con esto ya me despido esta semana, espero que os haya gustado, pues bueno, los 5 libros de segunda mano de Mika Waltari y las 2 novedades que os he traído, espero que alguno os interese, y si queréis esperaros a que haga la reseña, que me lo lea y haga la reseña para ir más a lo más sobre seguro, pues ya, pues mejor. Como tenéis muchas lecturas, si queréis os esperáis y ya cuando los traiga ya reseñados, pues si veis que está interesante la reseña y eso, pues los conseguís. Pues nada, espero que os haya gustado, ya os digo, este book haul, y bueno, y ya nos vemos el jueves que viene. No sé lo que tengo el jueves que viene, no sé si será 5 últimas lecturas o algún especial, pero bueno, porque como este ya lo estoy grabando para el siguiente lunes, no sé lo que va a ocurrir. Creo que es un últimas lecturas, así que pues bueno, nos vemos este jueves con las 5 últimas lecturas. Muchas gracias por estar ahí, lectores, y hasta el jueves. Un abrazo.